El rock hecho en México celebra 51 años. Medio siglo después, podemos poner en perspectiva no solo su origen, sino los giros, las trabas y las tendencias que ha adoptado. El rock siempre ha sido el medio de expresión por excelencia para manifestar inconformidad y enviar una clara señal de un inevitable cambio en la sociedad, una nueva realidad que simplemente no puede ser disfrazada. Desde sus orígenes, el rock ha sido un termómetro social. Para entender el origen del rock mexicano, tenemos que centrarnos primero en lo que sucedía en la escena musical de los Estados Unidos de Norteamérica en la década de los 50. Hablamos de una época en donde el rock and roll estaba en ebullición con figuras míticas de este género como Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis y Chuck Berry. Todas estas leyendas de la música popular causarían gran impacto en la clase media y alta de la sociedad mexicana. Empezó todo en el 57, en el 56, cuando empezó todo. En ese tiempo el rock pues, fue prácticamente una copia del rock extranjero, porque el rock era extranjero. Que se ha tratado de adaptar a lo largo por lo menos de 45 años a nuestro idioma. Era como el rock en todos lados y como muchos géneros, cha-cha-cha, la go-go, que era pues por imitación y que llegaba como influencia de otro país y que llegaban ciertos discos, ciertos acetatos y era de, ay, ¿escuchaste esto? Me gusta cómo se oye, me gusta lo que se hace, vamos a intentar hacer una versión local, ¿no? En algunos casos con muy buenos resultados, en otros casos con resultados lamentables, verdaderamente lamentables. La fiebre del rock and roll se ha apoderado de los rebeldes sin causa de todo el mundo. He aquí la última palabra en rock, tan solo un grado inferior a la esquizofrenia absoluta. Si uno se pone como a rascarle, hay versiones de canciones de los Beatles, de los Monkees, incluso de las primeras de los Rolling. Al haberse probado que estos éxitos se vendían y eran muy conocidos ya casi mundialmente, pues reproducirlos en español era una manera muy fácil de vender las canciones. Entraban a la radio directamente y entonces, pues bueno, lo importante era que se vendieran y no tanto la creatividad que podían tener los grupos. Y bueno, pues empezó a dar como esta historia de hacer canciones, empezaron a hacer algunas, pero eran como con la base musical muy marcada de esos cuatro cuartos que pues, se conocía como rock and roll. Y de ahí pues ya era como, pues empezó a decirse, bueno, pues esto es el rock and roll que se hace en México, entonces es el rock and roll mexicano. Cuando en ese momento pues eran momentos de César Costa, momentos de Enrique Guzmán, momentos de Johnny Laboriel, todo ese asunto de tomar y era hacer copias al carbón. Prácticamente se hacían covers, bueno, ni siquiera covers, se hacían versiones bien sosas de canciones que en su idioma original eran de protesta, tenían una connotación social, sexual, de diferentes tipos. Covers con unas letras pues más bien fresonas y ya que no reflejaban el espíritu de la canción original. Y pues no tenía nada que ver, ¿me entiendes? Claro, hoy es la versión de Trini López, hoy es la versión original de esta canción y descubres que la versión en español pues no está muy cercana como al origen o como fue concebido ese texto. Pero que de todas maneras nos causaban fascinación. Quítate ya de aquí, perro lanudo, pues es como una adaptación muy clara de incluso esa ideología y a lo mejor ponerle una ideología que hoy la podríamos catalogar como muy fresa. Porque si era así de vamos al café y todo ese asunto, pero en su momento era tan contestataria lo que sucedía como ahorita ver a los punks en la calle. Es así como el género empieza a consolidarse a principios de los años 60, con grupos como los Rebeldes del Rock, los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Hooligans y los Hermanos Carrión, solo por citar algunos.
Durante ese periodo que podríamos llamar de incubación dentro del rock nacional, el más representativo de todos los grupos, no solo en México sino en el resto de América Latina, fue Teen Tops. Su versión en español de El Rock de la Prisión es el ejemplo paradigmático de cómo sonaba el rock mexicano en ese entonces. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión y que le sonaba duro al trombón. Mani batería se decía tocar y Juan se paró y empezó a cantar el rock. La industria estaba dirigida a que los grupos de aquí fuesen calca de los grupos de Estados Unidos y de los grupos ingleses en algunos casos. Y esto era pues con fines puramente de marketing y de venta. Viene después una transición que todos los vocalistas de las bandas querían llegar a ese punto que venían de muchas películas gringas, James Dean, Elvis, etcétera, de ese sueño de estar vestido de frac con la orquesta de violines atrás. Entonces muchos empiezan a dejar como la parte de bandas. Curiosamente, eran una banda de rock and roll y empiezan a hacer como solitos. Y recordemos la cantidad de películas que hizo Enrique Guzmán, por ejemplo, en esa tónica de vestidito bien bonito y siendo el niño fresa, con Rocío Dúrcal y con la orquesta atrás, ¿no? Entonces, en ese tiempo hubo pocas composiciones originales, aunque sí había. Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver. Muchas películas fueron rodadas con estrellas juveniles del rock and roll nacional. De entre ellas podríamos destacar a Enrique Guzmán, César Costa, Johnny Laboriel, Angélica María, Julissa y Alberto Vázquez, entre otros. Pero el nacimiento del rock mexicano también atrajo una juventud que buscaba un espacio dentro de la sociedad en el cual pudiera externar sus ideas, preocupaciones y aspiraciones. Cambia un poco ese asunto, pero empieza a meterse lo que era la influencia negra en el norte de nuestro país. Tijuana, los estados fronterizos tenían la posibilidad de que muchas estaciones de radio estadounidenses llegaban. La señal, incluso pues, ahorita nos vamos a la frontera, pues encontramos que en el dial encontramos tanto estaciones mexicanas como estaciones norteamericanas. Pero en Tijuana se da una muy peculiar, que para San Diego, una parte de lo que era el Motown y este asunto de que en aquellos momentos era muy, muy como segregado, incluso hasta prohibido en algunos sectores de la población estadounidense, lo que hacían era poner un transmisor para toda esta parte de Motown en un barco que se ponía justo en el punto del límite entre los Estados Unidos y México. Entonces llegaba mucha de esta música hacia nuestro territorio y de ahí la referencia a músicos como Carlos Santana o al propio Javier Batis, que este sonido negro le empieza a gustar muchísimo y que decide emigrar hacia la Ciudad de México. Entonces él viene para acá y trae ese sonido y también un poco esa actitud de reto, esa actitud de ser un gran guitarrista, un guitarrista que le gusta tirarse al piso, dar vueltas. Entonces empieza ahí una nueva generación, esa generación que venía desde antes del sonido más tradicional, más en esa onda que podemos ver en tantas películas, que Los Locos del Ritmo, por ejemplo, eran parte de esto, y viene esta nueva generación de vamos a experimentar un poco más y vamos a escuchar la música que está generando y que textual, dicen los grandes, que es para locos marihuanos. Entonces empieza toda esa transición y con Batis empieza una nueva campaña de bandas a generarse, ¿no? La sociedad mexicana, ahora bajo la influencia de la nueva tendencia del rock, es decir, la ola inglesa, encabezada por los Beatles, perdió interés en el rock and roll nacional, ya que sonaba viejo y los pocos indicios de renovación que existían no tenían los medios para darse a conocer entre el público.